Perfecto, que fue que la distancia entre dos puntos es el segmento que L es 1. Perfecto, vamos a compartir la pantalla y nos toca ver el siguiente postulado. Listo, perfecto, compartimos. Muy bien, y el siguiente postulado, por favor, es el siguiente. Por 3 puntos dados no colineales pasa un plano y solo uno. ¿Sí? Por 3 puntos dados no colineales pasa un plano y solo uno. ¿Listo? Entonces dibujemos aquí 3 puntos. ¿Sí? Pongamos aquí el punto P. Por acá pongamos el punto Q. Y por acá pongamos el punto E. Estos puntos no están en una misma línea recta y por lo tanto aquí va a pasar un plano y solamente uno. ¿Listo? Tenemos un plano. Perfecto. Exacto. Entonces el plano contiene esos puntos. Puede ser el plano P. ¿Sí? El plano P. Perfecto. Vamos con el siguiente postulado. Así, seguimos queda el siguiente. El siguiente postulado, si dos puntos están en un mismo plano, la recta que los contiene pertenece al plano. Si dos puntos están en un mismo plano. Listo, entonces vamos a dibujar un plano. Sí, listo, vamos acá. Perfecto, este plano de aquí. Y en ese plano, que le vamos a denominar con la letra griega beta, ¿sí? Este plano beta, vamos a tener dos puntos. Pongamos aquí el punto G y el punto H. Dice que por esos dos puntos, obviamente, ¿sí? Por esos dos puntos que tenemos dentro de ese plano, si dos puntos están en un mismo plano, la recta que los contiene pertenece al plano. Listo. Vamos a trazar una recta. Exacto. Y trazamos la recta que contiene esos puntos. Perfecto. Nos vamos a prolongar un poquito. Perfecto. Perfecto. Los dos puntos, tanto el punto G como el punto H, pertenecen al plano beta y también la recta que los une, digámosle, la recta L, pertenece también al plano beta. Siguiente postulado. Si siguiente, se puede trazar un círculo con centro y radio dados. Repito, se puede trazar un círculo con centro y radio dados. Muy bien, hagámoslo de la siguiente manera. Centro y radio igual a 3. Ya. Cuando diga centro O, no necesariamente tenemos que tener un plano cartesiano. Lo tenemos de la siguiente manera. Listo, vamos con el radio 3. Radio 3. Listo, pongamos. Listo, vamos a ver. Listo, esto.
Listo, ajustemos acá. Correcto, ahí tenemos el radio 3. Listo, entonces el centro. Ahora aquí de otro color. Vamos al centro O. Listo, aquí O. Y un radio igual a 3. Perfecto, vamos a combinar un poquito de geometría analítica. Vamos a poner aquí que el centro sea ahora el punto 0, 0 y tenga un radio igual a 2. Muy bien, vamos a trazar aquí entonces el plano cartesiano. Recuerden que así me da 0, 0, me da un valor de abscisa y la ordenada, es decir, el valor de X y el valor de Y. Por lo tanto, ahí tengo que dibujar el plano cartesiano. Vamos a dibujar el eje de las X y el eje de las Y. Ya. Eje X y el eje de las Y. Muy bien, aquí el centro de la circunferencia ahora va a ser el punto 0, 0 y tengo radio 2. Listo. Vamos a dibujar ahí una circunferencia de radio 2. Exacto. Listo. Señalemos el radio. Ponemos radio igual a 2. R igual a 2. Y aquí en este caso, por ejemplo, la ecuación de centro en el origen y radio 2 de cualquier circunferencia está determinado por x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. En este caso, x cuadrado más y cuadrado es igual a 2 elevado al cuadrado. Y la ecuación de esa circunferencia es igual a x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Listo. Muy bien. Continuamos con el siguiente postulado y tenemos lo siguiente. Toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar su forma y dimensiones. Repito, toda figura puede cambiarse de posición sin alterar su forma y dimensiones. ¿Para dónde lo podemos ver esto claramente? Por ejemplo, en los exámenes, ¿no es cierto?, de tipo de razonamiento exacto, la figura está girada o rotada, pero al final sigue siendo la misma figura. Para que nosotros podamos entender, voy a utilizar el plano cartesiano. Podemos utilizar el plano cartesiano de la siguiente manera. Vamos con las formas. Listo, ponemos aquí el plano cartesiano. Listo. Y voy aquí a dibujar un rectángulo en el primer cuadrante. Entonces colocamos esta figurita y vamos a dibujar ahí un rectángulo. Listo. A ver. Listo, vamos a dibujar este. Ya, perfecto. Tomemos de acá. Ya, ese rectángulo, por ejemplo. Ese rectángulo yo lo puedo ir moviendo, ¿no es cierto?, en el segundo cuadrante, por ejemplo. Y obviamente que va a tener
¿Cómo que se refleja? Listo. Ya podemos dibujarle 1, 2, 3 y 2. 3 y 2. Ya dibujar un poquito más acá. Exacto. Ven acá. Perfecto. Igual lo puedo mover en el tercero, lo puedo mover en el cuarto cuadrante y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? ¿Sí? No va a alterar ni su forma ni sus dimensiones, ni la forma ni las dimensiones. ¿Sí? Sigue siendo en este caso rectángulo. Perfecto. Repetimos entonces los postulados que hemos visto la clase de hoy. La primera, si tenemos 3 puntos distintos, un plano contiene a esos puntos que no son colineales. El segundo, 2 puntos que pertenecen a un plano, si por esos 2 puntos trazo una línea recta, esa línea recta, en este caso la recta L, también pertenece al plano. El siguiente, yo puedo trazar un círculo, dado si me da el centro y el radio. En este caso, el centro o con un radio igual a 3, puedo trazar un círculo. Y también de la misma manera, tomando en cuenta, obviamente, si digo círculo, compete también compete la parte de adentro. Y también puedo trazar, ¿no es cierto?, si tengo de centro 0, 0 y un radio igual a 2. Cuando me dice centro 0, 0, ya tengo una abscisa, tengo una ordenada. Por lo tanto, trazo el plano cartesiano. Si ahí tenemos centro 0, 0, radio igual a 2, y que esta circunferencia, que tomo únicamente la parte de afuera, obedece a la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a l cuadrado. Como el radio vale 2, 2 al cuadrado igual a 4. Por lo tanto, tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Perfecto. Una vez que hemos terminado los postulados, vamos a entrar ya a los teoremas. Y con esta parte que es muy importante, porque aquí comienza el meollo de la situación, donde ya se comienza a establecer qué es una hipótesis, qué es la tesis. ¿Qué es un teorema? Es la proposición cuya verdad necesita ser demostrada. Una vez demostrado un teorema, se lo puede utilizar para la demostración de otros teoremas, junto con axiomas, postulados, definiciones, etc. Por ejemplo, cuando nosotros demostremos que la suma de los ángulos de un triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, ese conocimiento, ese teorema, nosotros ya lo podemos utilizar para emplearlo en cuadriláteros. Claro, porque un cuadrilátero lo puedo dividir en 2 triángulos y un triángulo 180 más 180 me va a dar 360. Es decir, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Y a su vez ese conocimiento de 180 grados de triángulo, aplicarlo en polígonos. Claro, y así voy utilizando el conocimiento que yo lo obtuve. Es eso lo que dice, que una vez que se demuestre el teorema, ustedes ya pueden utilizarlo para conocimientos posteriores. Un teorema se compone de 2 partes principales. Tiene hipótesis y tiene tesis. ¿Qué es la hipótesis? Son las condiciones o datos del problema, del teorema. En este caso, teorema. Repito, la hipótesis son las condiciones o datos del teorema. Y la tesis es la propiedad que yo quiero demostrar. Sí, que yo quiero, por ejemplo, hallar, que yo quiero calcular, que me pide esa incógnita. Eso constituye la tesis. Repito, hipótesis son los datos, las condiciones, las características que tenga ese problema, y la tesis es lo que yo quiero demostrar, lo que yo quiero calcular, por ejemplo, en geometría, lo que quiero hallar esa incógnita. En los teoremas existen cierto tipo de relaciones que son los siguientes. Según cómo se tome la hipótesis y tesis de un teorema, pueden existir los siguientes teoremas. Teorema directo es el enunciado de un teorema.
Recíproco es la proposición que tiene por hipótesis y tesis la tesis y la hipótesis del teorema directo. ¿Qué me quiere decir recíproco? Siempre en todo teorema tengo hipótesis, que son los datos, y tengo la tesis que tengo que demostrar. El recíproco, como su nombre lo dice, en cambio ahora, comienzo con la tesis y tengo que llegar a la hipótesis. Pero obviamente esa tesis, al ser recíproco, se convierte en hipótesis y la hipótesis se convierte en tesis. Es decir, le doy la vuelta a ese teorema para poder realizar, por ejemplo, una demostración. ¿Qué significa contrario? Es la proposición que tiene por hipótesis y tesis las negaciones respectivas de la hipótesis y la tesis del teorema directo. Es decir, yo me baso en el teorema directo, en el enunciado de ese teorema y niego, repito, niego tanto la hipótesis como la tesis. Eso significa contrario. Vamos a hacer luego un ejemplo, vamos a hacer la relación que existe a modo de esquema, vamos a ejemplificar y a manera de ejemplo igual vamos a desglosarlo y vamos a cumplir todas esas partes para que usted pueda entender que es directo, que es recíproco, que es contrario, que como les había explicado es la negación tanto de la hipótesis como de la tesis, y que es el contrarrecíproco. El contrarrecíproco es la proposición contraria a la recíproca de la directa. Contraria a la recíproca de la directa. Muy bien. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? Un esquema. Como yo les había dicho, lo básico que ustedes deben saber es el método directo. Es lo que van a emplear, vamos a emplear todo el semestre. Es el que ustedes deben de aprender. A medida que ustedes ya vayan subiendo de nivel, van a surgir muchos problemas propios de la carrera, propios de la matemática, de la geometría, donde ustedes van a utilizar, por ejemplo, método de reducción al absurdo y otros métodos. En el caso del método directo, vean que tienen aquí en la parte superior izquierda, ¿qué significa? Hipótesis implica tesis. O hipótesis implica tesis. Listo, vamos para acá, subamos, revisemos. Fíjense que aquí dice recíproco. De la parte superior izquierda hacia la derecha, ¿no es cierto? Aquí dice una palabra recíproco. ¿Y qué es el recíproco? Lo que yo les había dicho. Ahora comienzo en la tesis y tengo que llegar a la hipótesis. Repito, comienzo en la tesis y tengo que llegar a la hipótesis. Del método directo, vamos a ir al contrario. ¿Qué significa el método contrario? El método contrario no es más que negar. Por eso aquí dice no H implica no T. Niego la hipótesis, entonces niego la tesis. No H implica no T. Esa flechita es el entonces o el implica, por si acaso. ¿Sí? No H implica no T. ¿Sí? Y finalmente el recíproco del no H implica no T es el no T, o sea, no tesis implica no H, que es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Sí? A modo de ejemplo, tenemos este ejemplo que está en la geometría de Calvache, pero nosotros lo vamos a graficar, vamos a simbolizar para que ustedes se den cuenta de cómo están relacionados. El directo, el recíproco, el contrario y el contrarrecíproco. Vamos con el primero, el directo. ¿Qué me dice el teorema? Todos los puntos de la mediatriz de un segmento, todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. Tomen en cuenta que aquí en esta oración hay una coma. Ojo, hay una coma. Y ahí yo tengo que identificar para saber hasta dónde va mi hipótesis y qué es la parte final, la tesis. Repito, todos los puntos de la mediatriz de un segmento, ¿cierto? Serían mi hipótesis. Y la tesis es que equidistan de los extremos. ¿Qué significa equidistar? Significa que tienen una distancia igual.
Listo, entonces vamos a nuestro OneNote y vamos a poner método, bueno, el teorema directo. El teorema directo. Hacemos acá, ponemos directo. Vamos a ir haciendo cada uno de esos, ¿no? Vamos con el directo. Método directo. Vamos acá, ponemos directo. Y vamos a ir dibujando, ¿no? Directo. Listo, pongamos nuestro recuadro. Listo, y empecemos. Primero, nuevamente, leamos. Me dice todos los puntos de la mediatriz de un segmento. Entonces, lo básico que nosotros conocemos, profe, un segmento. Entonces, vamos a dibujar el segmento. Voy a dibujar aquí un segmento. Lo voy a dibujar de unos 8. Voy a dibujar de unos 8 cuadraditos. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7 y 8. Ya, perfecto. Ya, aquí tengo 8. Los extremos les voy a llamar A y B. Listo, eso cambiamos de color. Vamos a poner los extremos para que se pueda visualizar bien. Voy a poner el punto A por aquí y el punto B. Ya, aquí entonces tengo un segmento. Comienzo con este concepto clave. Luego me dice que la mediatriz de ese segmento. ¿Qué es una mediatriz? Una mediatriz cumple dos condiciones. La primera, que debe pasar por el punto medio de ese segmento. Entonces, como todo mide 8, la mitad es 4. 1, 2, 3, 4. Aquí en la mitad pongo el punto C. ¿Por qué va a ser mediatriz? Primero, porque está pasando por el punto medio. Repito, en geometría se pone marquitas. ¿Qué marca? Que AC es igual a CD. ¿Sí ven? AC es igual a CB. Esa es la primera condición para que sea mediatriz. Y la segunda, que desde el punto medio, desde el punto C, levanto una perpendicular. ¿Qué levanto una perpendicular? Es este segmento que aquí forma ángulos de 90 grados. ¿Listo? Levantemos la perpendicular. Hagámosle una letra D, por ejemplo. Y vean, la mediatriz al segmento AB es ese segmento CD. Es el segmento CD, es la mediatriz. Repito, ¿por qué es mediatriz? Porque divide al segmento AB en dos partes iguales, que son AC y CD, y es perpendicular. Profe, ¿qué es perpendicular? Aquí está formando un ángulo de 90 grados. Claro, hacia el otro lado también forma un ángulo de 90 grados. Perfecto. Ahora, sigamos, leamos el teorema. Todos los puntos de la mediatriz de un segmento. Todos los puntos, dice que equidistan de los enteros. Todos los puntos, vamos a poner por lo menos 2 puntos. Le voy a poner por aquí el punto E y voy a poner por acá el punto F. Recuerde que hay una infinidad de puntos. Solo estoy poniendo 2. El punto E y el punto F, que son puntos que pertenecen a esa mediatriz. ¿Y qué me dice? Que esos puntos, como a manera ya de tesis, equidistan de los extremos. ¿Qué significa equidistar? Vamos a poner aquí con color negro. Unimos el extremo A con el punto E. O E con el extremo A, da lo mismo. Perfecto. Y también E con B. Y notamos algo muy importante, que la distancia del punto A al punto E es la misma, 2 marquitas porque ya marcamos con 1, es la misma distancia de E a B. Eso significa equidistar, ¿sí? Equidistar. Entonces, vamos con esa famosa hipótesis, ¿sí? Vamos a establecer la hipótesis. El teorema me decía todos los puntos de la mediatriz del segmento, ¿sí? Todos los puntos de la mediatriz del segmento. Entonces ponemos, ¿sí?
Ah, me falta la otra. E y F pertenecen a la mediatriz CD. Entonces, la distancia de AE va a ser igual a la distancia de GAB. Y por lo menos he hecho otro ejemplito aquí. Y AF va a ser igual a la distancia de FD. ¿Listo? Hacemos esto, me falta la otra. Ya, se cumple, ¿no? Tienen la misma distancia. La distancia de A a F es la misma distancia de F a B o BF, lo mismo. Ya, listo. Perfecto. Vamos. Ya tengo dos marcas, voy a poner tres marcas para indicar que esta distancia es la misma que esta. Y ese es el método directo. ¿Sí? ¿Se ven cómo voy armando? Voy armando y eso por eso tienen que saber mucha teoría porque va a haber a veces demostraciones que solo son el texto, ustedes tienen que desglosarlas. Entonces, vuelvo y repito, vamos acá. Todos los puntos de la mediatriz de un segmento. Dice todos nosotros hemos tomado solo dos, equidistan de los extremos. Entonces yo pongo, si E y F, elementos de la mediatriz CD, aquí pongamos como segmento, eso porque tiene principio y tiene fin. Entonces, la distancia de AE, por eso dice que esos puntos equidistan de los extremos. Es decir, que AE es igual a EB y AF es igual a FB. Ese es el famoso método directo. Recíproco. Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. Fíjense como ahora, si ustedes se dan cuenta, a partir de la tesis que decía equidistan, ahora cojo la tesis y voy a demostrar la hipótesis. Eso es lo que les había explicado. Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. Muy bien, dibujemos, por favor. Tenemos el método recíproco. Vamos por acá, vamos el título, vamos haciendo paso por paso, desglosando bien lo que tenemos. El recíproco, es decir, lo que les había dicho. La tesis del directo ahora se convierte en hipótesis y viceversa. Recíproco. Vamos con recíproco. Perfecto. Vamos a dibujar. Perfecto. Y comenzamos. Tenemos el mismo segmento que le hicimos de 8 unidades. Hagamos la misma gráfica por si acaso. 8. Pero verán como sí, el gráfico es el mismo, pero fíjate cómo, de dónde empezamos ahora graficando. Eso es muy interesante. 2, 4, 6, 8. Ya. Perfecto. Tenemos los extremos. Esto no va a cambiar. El extremo A, el extremo B. Tenemos aquí a B. Listo. Vamos con AB. Ya. Leamos, por favor, nuevamente. Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento. Vean, aquí, segmento, dice. Perfecto. Entonces, vamos a alzar este segmento que es perpendicular. 1, 2, 3, 4. Alzamos. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Exacto. Listo. Vamos aquí. E y F, ¿no? Que habíamos puesto únicamente dos ejemplitos. Por acá pongamos B. Cojamos el color negro. Perfecto. Y ahora tenemos la tesis como hipótesis. Es decir, vean aquí, lo que yo voy a trazar de negro, eso es lo que comienza. Esta distancia, sí, esa distancia es igual a esta distancia, la otra. Esta distancia de acá
¿sí? De A a F es igual a la distancia de F a B, va a pasar. ¿Sí? Marquemos, no se olviden que esta era una mediatriz porque esta distancia era igual a la distancia, porque formaban 90 grados, y ahora tengo que esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Ah, está equidistando de los extremos. Fíjense, ahora parto desde la hipótesis si AE es igual a EB y AF, como digo, solo he puesto dos ejemplitos porque hay una infinidad de puntos, es igual a FB. Entonces, es lo que decía, leamos. Dice, todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento, estamos viendo que esas distancias son iguales, pertenecen a la mediatriz del segmento. Entonces, el punto E y el punto F pertenecen a la mediatriz del segmento. ¿Sí ve? Ese es el método recíproco. Sí, es cuando yo, del método directo, ahora comienzo desde mi tesis para llegar a mi hipótesis. ¿Sí? Dale la vuelta únicamente. Perfecto, y fíjense cómo fuimos graficando para luego concluir que esos puntos obviamente pertenecen a la mediatriz CD. En cambio, que en la primera gráfica, si se dieron cuenta, yo comencé dibujando esos puntos en la mediatriz. Entonces, eso es muy importante, darse cuenta de cómo se va elaborando. Pero aquí en sí es el mismo gráfico, por si acaso. Vamos con el siguiente y tenemos el famoso método, el contrario. ¿Qué significa el contrario? Habíamos visto que del método directo yo niego tanto la hipótesis como la tesis. Les voy a leer lo que dice el método directo. Todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. Aquí tenemos dos cosas. La primera, que esos puntos pertenecen a la mediatriz. Entonces, lo contrario de no pertenecer, de pertenecer es no pertenecer. Primera cuestión. Y para que esos puntos no pertenezcan, ya no tienen que ser parte de ese segmento, sino tienen que ser puntos externos. Y lo contrario de equidistar es simple, profe, es no equidista. Entonces, veamos el contrario. Niego la hipótesis. Todo punto externo de la mediatriz de un segmento. Vean, ya negué, porque antes era todos los puntos que pertenecen a la mediatriz. Ahora digo, todo punto externo a la mediatriz de un segmento no equidistan de los extremos del segmento. Y fíjense cómo hemos negado la hipótesis y la tesis. Eso significa el método contrario. No H implica no D. Muy bien, entonces pongamos aquí contrario y vamos a hacer la gráfica respectiva. Muy bien, vamos contrario. Ponemos contrario. Perfecto, pongamos en un recuadro. Y lo básico, de ley tengo que tener ese segmento que lo dibujamos en 8 unidades. Ya, comencemos con ese segmento. Eso no va a cambiar. Tengo un segmento. Perfecto, verán cómo voy graficando este segmento. Listo. Tenemos el segmento AB. El segmento AB. AB. Dibujemos la famosa mediatriz, que la mediatriz sabemos que parte de la mitad, ¿no es cierto? Y levantamos la perpendicular. Hasta ahí el principio no cambia, ¿no? Porque ese es el key del asunto. ¿Sí? Creo que lo pusimos B por acá. Pongámosle B. ¿Ya? Pero ahora aquí viene el key del asunto.
los puntos E y F ahora ya no están en la mediatriz. Son externos, por lo tanto, qué sé yo, un punto E puede estar aquí, un punto F puede estar acá, ven acá. Si ven como el punto E y F ya no pertenecen a la mediatriz. Listo, entonces vamos a demostrar que en realidad no equidistan. Trabajamos con color negro, trazamos desde el extremo A, que es lo que escribe el asunto, a E, y claro, vemos que es una distancia chiquita, que desde el punto E al punto B. Claro, ya me di cuenta que no son las distancias iguales. Por simple observación, ¿no? Vean, no es igual. Vamos con el otro. Claro, la distancia de EB es mayor que la distancia de AE. Vamos con el otro extremo. Unimos esta distancia que está cortita y tampoco la distancia de AF va a ser igual a la distancia de FB. Listo, vamos acá. Vean acá. Listo, ya. Entonces no son iguales. Ya no puedo poner como antes ponía 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3. No puedo. Entonces aquí voy a poner de la siguiente manera. Indicar, por ejemplo, antes, ojo, AC si era igual a CD, ¿no? Pero aquí pongo 2 y acá 3, porque son distintos. Aquí pongo 4 números romanos y aquí pongo 5. No tienen nada que ver lo uno con lo otro. ¿Sí? Ahí estaría la gráfica. Por la gráfica vemos que ya negamos la tesis y negamos la hipótesis. Vamos a leer nuevamente. Dice, todos los puntos, la tercera, todo punto externo a la mediatriz de un segmento no equidistan de los extremos del segmento. Perfecto. Entonces pongamos si E y F no pertenecen, pues ahora no pertenecen a la mediatriz CD, entonces AE, vean, va a ser diferente. Si ve que lo contrario de pertenecer es no pertenecer, y lo contrario de ser igual es que es diferente. Entonces AE es diferente de EB y AF es diferente de FB. Perfecto. ¿Sí ven? Ese es el famoso método contrario. Vamos con el contrarrecíproco. Vamos con el contrarrecíproco. Pongamos el título acá. Vamos contrarrecíproco. Vamos acá, contrarrecíproco. Pongámosle el nombre cuadro. Contrarrecíproco. Perfecto. Leemos lo que dice. Todo punto que no equidista de los extremos de un segmento no pertenece a la mediatriz del segmento. Es decir, profe, es lo mismo que acabamos de hacer ahorita, sino que ahorita esa tesis se convierte en hipótesis y viceversa. Veamos otra vez. Todo punto que no equidista de los extremos. Ay, ay. Ya, perfecto. No equidistan de los extremos, es decir, que y esos puntos no van a pertenecer a la mediatriz del segmento. Perfecto. Entonces es lo mismo. En este solo voy a concluir al revés. Y voy a poner así. Si no equidistan, es decir, si AE, del contrario, ¿no? No pertenece a EB y AF no pertenece, perdón, es diferente de FB. Leo de nuevo. Si AE es diferente de EB y AF es diferente de FB, entonces el punto E y el punto F no pertenecen a la mediatriz CD.
en este caso. No pertenecen a la mediatriz CD. Perfecto, qué bien. Y eso es importante por si acaso, porque, como les digo, ustedes tienen que aprender a leer bastantes proposiciones, ya vimos también axiomas. También ya hicimos varios postulados. Y eso es lo que me dice acá. Ojo, todo lo que hemos leído no es por pasar el tiempo, por si acaso. Vean lo que dice acá. Es muy importante que ustedes sigan sus consejos. Por lo tanto, su deber es revisar cada día página. Y es como una lectura donde usted, entre más lee, entre más teoremas, acciones sepa, usted está en capacidad de poder desarrollar. Acá está, vean. Vean lo que dice. Les leo nuevamente. Teorema es la proposición cuya verdad de ley necesita ser demostrada. Una vez demostrado un teorema, luego vamos a ver los pasos para una demostración, se lo puede utilizar para la demostración de otros teoremas. Aquí viene, junto con axiomas, postulados, definiciones, etc. No se olvide que los axiomas, parte de la matemática, necesitamos, por ejemplo, matemática, mucha matemática. Los postulados que son propiamente geométricos y a las definiciones que luego ya vamos a ir aprendiendo. Perfecto. Listo, terminado este tema de aquí. Vamos con el siguiente tema y tenemos corolario. Corolario. Listo, ¿esta es alguna pregunta de lo anterior, por favor? ¿Alguna pregunta? Si es que no está claro. Sí, una pregunta. ¿Todos entendieron? Disculpe, ingeniero. Dígame. Por ejemplo, el teorema, cuando ya se va al absurdo, igual ese absurdo toca demostrarlo o ya no. Sí, correcto. Claro, hay una demostración por el método de reducción al absurdo. Sí, de ley, esos teoremas de ley han de comenzar viendo, me imagino, ya lo básico en matemática. Matemática sí, porque es muy necesario, pero de ley es como usted dice, de ley tienen que escribirlo, tienen que hacerlo, tienen que demostrarlo, reducción al absurdo. Por ejemplo, ustedes de ley van a demostrar, por ejemplo, cuando un número es racional o cuando un número es irracional. Sí, generalmente se trabaja, por ejemplo, con el raíz de 2. Entonces, el raíz de 2, que es un número irracional, por reducción al absurdo, se demuestra que no es un número racional. Por lo tanto, se concluye, si no es un número racional, es un número irracional. Sí, el método de reducción al absurdo, de ley tienen que verlo en el P. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Vamos con la parte del corolario. Vamos con los corolarios. Es una proposición consecuencia directa de un teorema demostrado, por lo tanto no hace falta la demostración. ¿Sí? ¿Qué es un corolario? Por ejemplo, cuando yo digo que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿sí? Si yo ya en una figurita llego a demostrar que suman 180 grados, yo ya deduzco que esa figura se trata de un triángulo. Ese es un corolario, es una derivación de un teorema demostrado. ¿Qué es un problema? Es una situación particular que se plantea para ser resuelta. ¿Sí? De ley, aquí en geometría, de ley tienen muchos problemas. Tienen ejercicios y tienen problemas. Congruencia. La congruencia se representa con un signo igual y una culebrita en la parte de arriba. Entonces, vamos ahora a ver congruencia. Sí, le vamos a dar también el valor agregado acá. Este tema de congruencia, estimados estudiantes, va de aquí hasta el final. Sí, ¿verdad? Que son las primeras clases, pero la congruencia, desde que comienza hasta termina, van a tener presente siempre. ¿Qué es la congruencia? ¿Cómo se simboliza? Es un signo igual con una culebrita acá arriba. Sí, eso se lee congruencia o se lee también congruente. ¿Qué significa congruencia o congruente? Debe cumplir dos situaciones. Las figuras geométricas a analizar tienen que tener dos características. Tener la misma forma y la misma medida. Que por más que yo le mueva, le rote, le traslade,
de gire, vuelvo a lo mismo, tienen la misma forma y medida. Esas dos características deben cumplir para que dos figuras sean congruentes. Listo. Veamos la teoría de Calvacci. Dos figuras geométricas congruentes tienen exactamente la misma forma y medida, lo que les digo. Y al superponerlas, coinciden en todos los puntos. Sí, es por ejemplo, si tengo las dos pantallas de una marca de celular, ¿no? Si Nokia, Samsung, Samsung, iPhone, Huawei. ¿Qué es lo que digo? Que cuando yo les superpongo, sus puntos, como se sobretienen que son de la misma gráfica, obviamente el mismo modelo, van a coincidir. Eso significa que son congruentes. Tienen la misma forma, pero sus medidas, al provenir del mismo modelo, van a ser iguales. El largo, el ancho y la profundidad, absolutamente de todos los modelos. Eso significa congruencia. Vamos con la siguiente parte y aquí es muy importante y ya les voy a dar un ejemplo. La congruencia implica, de hecho, una igualdad de medida. Ojo, si yo sé que dos figuras son congruentes, ya vamos a simbolizar, eso significa que son iguales. Pero, aquí viene el pero, me falta una coma, pero no siempre la igualdad de medida implica congruencia. ¿Qué significa al revés? Ojo, una congruencia implica una igualdad de medida, pero no una igualdad de medida implica una congruencia. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que tengo dos terrenos, ocurre mucho en la costa de los solares y a veces las formas son medias alhajas, son, por ejemplo, triangulares, no son rectangulares. Y tengo un terreno que tiene un área de 200 metros cuadrados. Tiene esta formita media especial, pero tiene 200 metros cuadrados. Y hay otro terreno, ¿no es cierto? Pues será aquí, hincha, poquito, que tengo de forma rectangular y también tengo 200 metros cuadrados. Fíjense que las superficies son iguales, tienen igual medida, pero la forma no es la misma. La otra va a ser una forma triangular y la otra una forma rectangular. Si ve como la medida no implica congruencia, pero si ya son congruentes, eso sí implica la misma medida. Perfecto, ahí tenemos lo siguiente. La parte de abajo es muy fundamental. En segmentos y ángulos, la igualdad de medida implica congruencia. Siempre, siempre, siempre. En estos dos casos, por favor. En segmentos y ángulos, la igualdad de medida, ahí sí. Solo en segmentos y ángulos, la igualdad de medida implica congruencia para el otro lado. Perfecto, vean ahí tenemos dos triángulos. Vean, observen, tienen la misma forma. De ley van a tener la misma medida y dice que son congruentes. De la misma manera, tenemos dos rectángulos, tienen la misma forma, las mismas medidas, por lo tanto, van a ser congruentes. Listo, esta parte de aquí yo la voy a desglosar de la siguiente manera, sí, porque nos, para simbolizar y sacar muchas conclusiones. Listo, dibujemos, por favor. Vamos a dibujar aquí dos triángulos que tengan las mismas medidas. Usted puede dibujar cualquier triángulo, ¿no? Por si acaso ahí en su casa. Listo. Yo voy a dibujar aquí. Dibujemos rapidito 2, 4, 5, hagámosle. Hagámosle 5. 5. Bueno, ahí, listo. Vamos a poner aquí una medida. Listo. Cerremos. Listo. Vamos acá lo mismo, ¿no? Tenemos que de ley dibujar el mismo triángulo. Recuerden que tienen que tener la misma forma, las mismas medidas. Ojo que también puede estar, sí, en otra posición. Eso no hay problema. Es más, los ejercicios están en otra posición para que yo pueda identificarlos. Pero bueno, vamos acá, vamos a dibujar 5. 5, 2, 4. Exacto, vamos dibujando. Y vamos a poner también nombres en los vértices, ¿no? Por si acaso. Vamos a poner nombres en los vértices. Perfecto.
Listo, vamos acá. A ver, se ve muy bien. Listo, pongámosle aquí vértices, ¿no? Pongamos A, B, C, los clásicos D, E, F. Muy bien, y vamos a poner aquí el signo de congruencia. ¿Qué me implica esto? Que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y como decía la teoría, esto implica tanto medidas de lados como ángulos que son congruentes. Por lo tanto, aquí voy a poner lo siguiente. Que AB, vamos a poner aquí, AB es congruente con DE. Perfecto. BC es congruente con EF y a su vez AC es congruente con DF. Bien, listo. Tenemos la respectiva congruencia de lados. Vamos con los ángulos. El ángulo A es congruente con el ángulo D. El ángulo B es congruente con el ángulo E. El ángulo C es congruente con el ángulo F. Vamos bien. A con D, B con E, C con F. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? Que esa congruencia implica una igualdad de medida. Ah, ¿qué significa? Que AB es igual a DE, que BC es igual a EF y que AC es igual a DF. Es decir, implica una igualdad de lados y también una igualdad de ángulos. Solo que en los ángulos vamos a trabajar con medida. Medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo D. La medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo E. La medida del ángulo C va a ser igual a la medida del ángulo F. ¿Sí ven? Exacto. Entonces, eso es muy importante porque ahí se cumple toda la teoría. ¿Sí ven cómo todo tiene relación, todo va calzando? Y también lo que estaba después, que decía que en los, aquí les voy a leer, estaba justo aquí. En segmentos y ángulos, la igualdad de medida ahí sí implica congruencia. Es decir, que yo tengo que aprender a leer también para acá. ¿Sí? Si yo tengo igualdad de ángulos, igualdad de segmentos, eso implica que sean congruentes. En ese caso, porque habíamos visto, por ejemplo, el caso en que eran, por ejemplo, las áreas, ¿sí? Un triángulo de un terreno de forma triangular que tenga 200 metros cuadrados con uno de forma rectangular, tienen la misma área, la misma medida, pero no tienen la misma forma. No tienen la misma forma. Perfecto. ¿Sí? Vamos ahí. Aprovechando estos 4 minutos finales que nos quedan. Listo. Vamos a dibujar desde acá. Listo. Dibujamos aquí en un rectángulo. Listo. Dibujamos por aquí otro también. Perfecto.
Listo, 2, 4, 6. 2, 4, 5, 6. Un poquito más. Exacto. De la misma forma, ¿no? Digamos P, Q, R, S, aquí T, U, B, W. Bien, si son congruentes, entonces el rectángulo PQRS es congruente con el rectángulo PQVW. Entonces esto implica, ¿no? Que PQ es congruente con TB, PQR es congruente con V, que RS es congruente con BW y que SP es congruente con WT. A su vez, los ángulos, el ángulo P es congruente con el ángulo T, el ángulo Q es congruente con el ángulo B, el ángulo R, ahí vamos a ir P con T, correcto, Q con Q, aquí es Q, el ángulo R con B, el ángulo S congruente con el ángulo W. Esa congruencia que va a implicar la igualdad. PQ es igual a TU, QR es igual a V, RS es igual a QW, RS, BW. Y ojo, la QW. BW. Y tenemos que SP va a ser igual a WT. Y también la igualdad de ángulos. Aquí sí poner medida, por favor. Medida del ángulo P es igual a medida del ángulo T. Medida del ángulo Q es igual a medida del ángulo U. Medida del ángulo R es igual a la medida del ángulo B. Y la medida del ángulo S es igual a la medida del ángulo W. Perfecto. ¿Sí? Y de la misma manera, en esta parte, la igualdad de segmentos y de ángulos implica congruencia. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Y los enlaces, ¿no?, de las grabaciones, esperemos que las aulas virtuales